Bueno, vamos a iniciar. Muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Eh, Vamos a leer nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Alguien que nos preste su voz? Sin presión, Macy. El cuidado de la vida de los sentidos en el primer septenio es el fundamento de una memoria sana, activa y vivaz. De los 12 sentidos descritos por la antroposofía, el sentido vital, que transmite la sensación de vibrante salud y que puede caracterizarse como suprasensible, pues no existe un aparato adecuado para explicar su funcionamiento, es el responsable de que podamos percibir la unidad en nuestras vidas. Es la base para rehacer la biografía, para integrar todos los hechos de nuestra existencia. La continuidad en el tiempo, dada por la memoria, es el fundamento para el trabajo biográfico, para la integración de todos los acontecimientos vividos. Roberto Krotochkin, La Tierra como Escuela. Luz Elena, muchas gracias. Muy buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días para todos nuevamente. Bueno, en la continuidad con el tema de los sentidos, pues uno quisiera quedarse aquí en los sentidos, es un tema maravilloso, verlo inclusive en- desde muchos tópicos, desde muchas miradas o desde muchos ángulos, este tema de los sentidos, poderlo desarrollar. Uno podría, por ejemplo, tomar toda la fase embrional, de desarrollo embrional y mirar cómo se va desplegando esa estructura del cuerpo físico. Es decir, tenemos sentidos gracias a que tenemos una estructura corporal, física. Entonces, gracias a que tenemos un cuerpo físico palpable, eh, ¿sí? Observable, gracias a esta estructura de este cuerpo físico tenemos sentidos, es decir, el cuerpo es un gran órgano perceptual, es un gran órgano de percepción. Si lo consideramos así, comenzamos a mirar el cuerpo como un gran órgano de percepción, comenzamos a pensar del cuerpo de una manera distinta, porque a veces tenemos un concepto abstracto, muy abstracto de nuestro cuerpo físico, y a veces inclusive no tenemos una conciencia de nuestra corporalidad. Normalmente, voy a compartir con ustedes algunas de estas imágenes que hemos venido compartiendo. Eh, en los últimos 2 siglos y medio, el ser humano ha dirigido en especial el pensar, el sentir y su voluntad, tres facultades que son directamente facultades del alma, las ha dirigido hacia el mundo externo. Toda la fuerza, capacidades de su sentir, la ha dirigido a tener vivencias del mundo. Es decir, o inclusive hoy en día mucho más los jóvenes, cuando hablo de los jóvenes hablo de adolescentes, más o menos 12, 14 años, hasta los 28, 35 años, uno encuentra personas que están ávidas de vivencias, de experiencias. Y esta avidez de experiencias del mundo los lleva a hacer cosas que, a mi juicio, desde mi experiencia, digo, esto es muy loco. Cosas que uno de joven ni siquiera se atrevió realmente a pensarlas siquiera. Pero eso es una necesidad de muchas vivencias, es decir, es como llevar una percepción, el sentir a través de la percepción a unos niveles bastante extremos, inclusive a veces arriesgados y osados.
Entonces toda nuestra capacidad del sentir está volcada hacia el mundo exterior. La capacidad de pensar, el hombre la ha volcado en una necesidad de conocer. Ahí, sobre todo en los últimos eh, 2 siglos, más o menos siglo y medio, el hombre se ha volcado a querer conocer todo. Y tenemos obviamente la ciencia, que cada vez ha tenido un despliegue mucho más significativo dentro de nuestra cultura. Hoy en día casi que cualquier cosa tiene que pasar por el filtro de la ciencia, lo que nos ha conllevado a un cientificismo muy fuerte en nuestra época. Todo tiene que ser explicado, medible, cuantificable, para poder tener un peso de validez. Entonces, la capacidad del pensar se ha dirigido a querer conocer todo ese mundo externo, conocer cómo funciona el mundo mineral, cómo funciona lo vegetal, lo animal, pero justamente ese conocimiento está volcado entonces hacia la voluntad, que es el querer tener una dominación mucho más fuerte del mundo. O sea que estas tres capacidades del alma en los últimos 2 siglos han estado totalmente volcadas hacia el mundo externo y desconociendo que hay una realidad interna, es decir, podemos pensar que esta alma está volcada totalmente hacia afuera, se ha volcado completamente hacia este mundo exterior, hacia conocer este mundo de la materia, a penetrarlo con esas tres facultades, ese mundo de la materia cada vez más, y se ha olvidado de que esas tres cualidades también viven en nuestro interior. Es decir, que el alma se mueve a través de los sentidos con una percepción del mundo externo, pero también los sentidos nos dan una vivencia del mundo interno. Y es ahí donde hemos descuidado esa capacidad de poder utilizar estas tres facultades hacia el interior. Entonces, si el ser humano volcara su sentir no meramente, no solamente hacia el mundo externo, sino hacia el mundo interior, no estaría solamente hablando de experiencias, vivencias del mundo, sino que buscaría tener autoexperiencias, autovivencias de lo que se manifiesta en ese mundo interior. Si el hombre no solamente pensara en querer conocer lo que se vive, se vivencia, lo que existe en el mundo externo, en conocer lo que en ese mundo externo habita, existe, pues volcaría ahora ese pensar hacia su interior y lo convertiría en autoconocimiento. Y si no utilizara meramente su voluntad para transformar el mundo, para usufructar el mundo a través de su voluntad, sino que dirige esa voluntad hacia su interior, entonces el ser humano ya no tiene una necesidad meramente de transformar el mundo exterior para usufructuarlo, esperaríamos siempre que racionalmente, prudentemente, equilibradamente, sino que ahora dirige esa voluntad hacia su interior y la convertimos en autoeducación. Es decir, estas mismas tres facultades que nos han ayudado a vivenciar, a tener experiencias del mundo, a conocer ese mundo y a transformar ese mundo, que está bien, lo necesitamos como seres humanos, hay que decirlo, ahora hay que volcarlas cada vez más hacia el interior para que se convierta en autoexperiencia, autoconocimiento y autoeducación. Y esto mismo nos lo dan justamente nuestros sentidos. Nuestros sentidos, todos los 12 que hemos ya visto, son la base del autoconocimiento. No solamente la autoexperiencia como hemos venido diciendo. Cuando vamos a mirar que todos esos sentidos pues están distribuidos en todo nuestro cuerpo, a través de todo el sistema nervioso central y nervioso periférico. Como todos estos nervios
digamos, conexiones nerviosas están inervando toda nuestra corporalidad, pues de esta manera ese sistema nervioso está relacionado con cada una de nuestras células y órganos como tal, o sea, con los pulmones, con los ojos, con los oídos, con la piel, con toda nuestra estructura orgánica. Entonces, de esta manera, el cuerpo, a través de los sentidos, nos permite una relación con el mundo externo. Gracias a ese cuerpo, digamos, constituido por órganos perceptuales, por sentidos, por estos 12 sentidos, nos permite una relación con el mundo. Pero a su vez los sentidos nos permite una relación consigo mismos. Y en este aspecto hemos venido diciendo que en especial los sentidos físicos, que serían el sentido del tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento propio y el sentido del equilibrio. Esos sentidos que le hemos llamado los sentidos corporales o físicos nos dan una directa y profunda experiencia de sí mismos. Es decir, ellos nos dan una base fundamental de, nos dirigen al autoconocimiento, pero esos sentidos corporales nos dan una mayor información del autoconocimiento de sí mismos. Y es evidente la importancia, eso lo descubrió la psicología experimental, lo que se conoce en términos de las corrientes psicológicas como el conductismo o behaviorismo, la importancia de estimular los sentidos. Siempre la pregunta es en qué cantidad estimularlos y de qué manera estimularlos. De una manera que sea sana y armónica para el desarrollo del ser humano. En la frase que nos colocaba Oscar de Crotogini, nos dice de que el sentido vital, o sea, este que está aquí señalado como segundo, es la base del conocimiento de sí mismo. Él dice, sin este sentido vital no podemos desarrollar una biografía. Es muy interesante, sintamos qué es lo que quiere decir Crotogini con eso. Y nos da una señal. Nos dice, gracias al sentido vital tenemos memoria. Sin memoria no podríamos hacer un estudio biográfico. Es decir, no podíamos ir hacia atrás y decir, bueno, ¿y cómo fue que yo me desarrollé en la adolescencia? O cuando era niño, o cuando era un bebé. Eso implica tener que ir a nuestra memoria. Y justamente hemos dicho que este sentido vital, ahora lo vamos a mirar con más claridad, es la base, por un lado, de lo que va a ser el pensamiento, o sea, el sentido del pensamiento. Y él dice, cuidar este sentido vital es fundamental. Bueno, ahora vamos a mirar algunos aspectos más de este sentido vital, ¿sí? En la relación de cómo él se va a metamorfosear. Un sentido vital bien desarrollado va a ser fundamental en la estructura del sentido del pensamiento. Y es ahí donde siempre se decía nuestras abuelitas, o se dice mucho en las escuelas Waldorf, cuidar los ritmos. Una forma de educar ese sentido vital es cuidando los ritmos. Una hora de acostarse, una hora de levantarse, dormir bien, la suficiente, ¿sí? Es decir, las suficientes horas de reparación. Por constitución lo vamos a ver más adelante. Hay temperamentos que requieren más sueño, otros menos sueño. Hay temperamentos más activos, hay temperamentos más pasivos, digámoslo así, tienden un poco más a la pasividad, a la tranquilidad, pero tiene que ver también de cómo ese sentido vital eh, está jalonado por los temperamentos. Entonces ya el sentido vital impregnado de temperamento va a adquirir ciertas características. No, es decir, no funciona igual el sentido vital en un colérico que en un flemático. Eso lo vamos a mirar más adelante cuando entremos al tema de los temperamentos. Entonces, estos 4 sentidos nos dan la base de la confianza y la seguridad en la existencia. Estos 4 sentidos.
y también son estos cuatro sentidos los que nos van a dar la base de o sea, yo le diría como las zapatas dentro de la estructura biográfica eh, de lo que es el autoconocimiento. Todos los demás también, por supuesto, vamos a mirar posteriormente. Pero sin esto, sin una adecuada estimulación, desarrollo de estos sentidos corporales, no vamos a poder tener posibilidad del desarrollo adecuado de los sentidos sociales o espirituales. Entonces quiero hacer un repaso, ¿sí? de lo que cada uno de estos sentidos nos da. Entonces, comenzando con el primero. El sentido del tacto eh, es el que más nos da un conocimiento de sí mismos, porque él nos permite la percepción del límite, de la frontera. Gracias al sentido del tacto sentimos que hay límites, hay fronteras, ¿sí? De que hasta aquí llego, aquí hay algo que me dice, ajá, hasta aquí llegas, hasta aquí está el punto de tu límite. Eh, y estas vivencias de nuestros límites es muy importante tenerlas. Hoy en día casi que no tenemos conciencia de nuestros límites, porque ese sentido del tacto de alguna manera ha estado bastante afectado. Ese sentido que nos permite darnos cuenta de si somos amados o no. Ya vimos la importancia del bebé de ser arrullado, cargado, estimulado a través de este gesto amoroso de la madre en especial o de los padres, de los adultos que están. Cada que el niño lo cargan, lo arrullan, en especial cuando la madre lo amamanta, él va percibiendo si es aceptado o rechazado. Y todo está a través del tacto. Sí, nosotros sentimos cuando alguien, ya vimos que no solamente está a través de la vivencia de la piel el tacto está inervando todos los demás sentidos, son los otros 11 sentidos. Y nosotros hemos tenido la experiencia de que nos encontramos con alguien y esa persona no ha querido hacer contacto con nosotros. No sé si ustedes han vivido eso, ¿no? Alguien que se encuentra en la calle, de pronto no quiero saludar a esta persona y uno se da cuenta de que el otro no quiere hacer contacto con nosotros. O sea, es el sentido, es el ojo el que lo percibe, pero es el sentido del tacto el que nos da esta experiencia directamente. Entonces nos permite saber si somos queridos, si somos amados o no. Ya comienza con esta importancia que en otros momentos dijimos de lo que es el arrullo, fundamental en la estructura de la autoconfianza y de la confianza y de la confianza, la autoconfianza en el mundo, en la existencia. Eh, y es fundamental, no es igual la confianza de un niño que fue arrullado sanamente, y recordemos que el arrullo implica saber cuándo acogemos y cuándo soltamos. Si un niño no es arrullado, acogido, no es bueno. Pero si lo es en demasiado, tampoco es bueno. O sea, ya volvemos a esto de que los puntos extremos no son buenos. Ahí contamos los desequilibrios. Es el punto medio, como dirían los filósofos del medioevo, la justa medida, el justo medio. Esa palabra era toda una palabra cuando en la época media se decía el justo medio. Encontramos en los evangelios en el Antiguo Testamento era un hombre justo. Y eso es muchísimo. Es decir, es un hombre justo. O sea, una persona que siempre estaba en el punto medio de todo digamos, su existencia, de todo su actuar en el mundo. Sí, solamente se define con que era un hombre justo. Eso a nosotros hoy en día no nos dice mucho. Pero para esa época era todo. Era una persona un dechado de virtudes. Cuando decía es un hombre justo, es una persona que trabajaba justamente en su autoconocimiento, su autoexperiencia y su autoeducación. Eh, el sentido vital. Este sentido está en lo vegetativo. Eso que hablábamos ahora en el interín con Oscar de la pregunta de dónde está justamente la diferencia entre alma y si es el alma o es el sentido vital.
pero justamente está en lo vegetativo. Y ya estas funciones vegetativas tienen mucha relación con el alma sensible. Em, eh, en, en este sentido, yo no tengo una vivencia directa con el sentido vital. Solo me voy a dar cuenta de ese sentido vital si yo no me siento bien. Si algo dentro de mí no está bien, si algo en mí está como en disarmonía, yo me doy cuenta, ahí percibo el sentido vital. Cuando yo no estoy bien, cuando me siento como medio enfermo, me estoy sintiendo como cansado, desvitalizado, que es justamente uno de los sentidos que afecta este virus del corona actual, pues, del coronavirus actual. Él afecta directamente el sentido de la vitalidad. Es uno de los sentidos que casi no se le presta atención, pero es uno de los primeros que afecta este virus. O sea, casi todos los corona, o sea, todos los estados gripales nos van a afectar directamente en el sentido vital. Toda enfermedad en última instancia. Entonces este sentido vital me da la vivencia del bienestar o del malestar. Aunque el bienestar no es como tan, bueno, sí, cuando yo me como algo rico y tengo mucha hambre y sacio mi hambre, digo, ah, sí, uno ya se siente como que ya, ahí entró en su equilibrio, en su bienestar, en su armonía. Este sentido, el sentido vital también, como lo dice Crotogini, eh, nos da la vivencia del autoconocimiento, porque él es el que se va a transformar en la capacidad de pensamiento posteriormente. O sea, un sentido vital sano nos va a permitir poder desarrollar la capacidad pensante. También nos da la percepción de la simpatía o la antipatía. Cuando algo nos simpatiza o nos antipatiza, ese sentido vital el que está reaccionando. Y nos conlleva a justamente entre estas dos polaridades de la simpatía y la antipatía a buscar la armonía. Buscamos la armonía gracias a que tenemos esto de simpatía, antipatía, que son dos puntos polares. Y la armonía no es la simpatía. La armonía es el punto medio entre la simpatía y la antipatía. Lo que llamaríamos en psicología la empatía. ¿Sí? La empatía no es ni la simpatía ni la antipatía. En ambas nos perdemos. Algo tendrá que ver con nosotros esto. ¿Sí? Luego viene el sentido del movimiento. Y este nos da la vivencia de la libertad. El sentido del movimiento nos da esa gran experiencia de la libertad. Y es uno de los sentidos también más afectados en nuestra época, porque utilizamos muy poco nuestro cuerpo para el movimiento. Nos movemos mucho, pero nos movemos en autos, nos movemos en aviones, ¿sí? Andamos millas de distancia de un día a otro, pero quietos, pasivos. Nosotros no nos hemos movido, o sea, estamos transportados por un vehículo, llámese auto o avión, por ejemplo, o tren. Pero no estamos nosotros, cada vez menos estamos en movimiento, o sea, con nuestros pies, a través del caminar o con una bicicleta que es un aparato, pero finalmente la bicicleta obliga a que tengo que tener algo de movilidad con mi cuerpo, es decir, tengo que ejercitarme con la bicicleta. Em, y en estos movimientos, justamente cuando yo ejerzo este sentido a través del movimiento, pues vemos que a través de estas vivencias yo me siento libre, yo siento que puedo moverme. Em, ya veíamos también en días pasados la importancia del movimiento, porque el movimiento estimula el cerebelo y al estimularse el cerebelo estamos creando estas conexiones, estas ramificaciones de nuestras neuronas, que es lo que va a terminar con la sinapsis, o sea, la capacidad de conexiones nerviosas van a depender en toda nuestra existencia, no solamente de niños, de la capacidad que tenemos de hacer sinapsis, o sea, pensar.
o sea, relaciones entre una cosa y otra. Eso se debe a la capacidad de neuronas, de tejido neuronal que tenemos en nuestro cuerpo completo, en nuestro total organismo. Que ya vimos que no solamente están aquí las neuronas, están en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Luego viene el sentido del equilibrio, estrechamente relacionado con el movimiento. Y el sentido del equilibrio me da la posibilidad de buscar la gravedad. Sabemos que él me permite moverme entre la gravedad, la levedad, la gravedad, las fuerzas de centrífugas, centrípetas, o sea, él me permite realmente lograr un punto de equilibrio frente a esas fuerzas de la naturaleza que me jalonan también para los extremos, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Esos tres ejes entre los cuales el ser humano tiene que conquistar el sentido del equilibrio. Y gracias a esta conquista del sentido del equilibrio en estos tres ejes, adelante, atrás, izquierda, derecha, abajo, arriba, el ser humano, una vez conquistado, en relación con la conquista de la motricidad, él va a conquistar el andar en el mundo. Entonces, este sentido del equilibrio me da la posibilidad de buscar la gravedad, sentir la gravedad, vivenciar la gravedad y a su vez encontrar el punto de la calma, la sensación de la calma. Si este sentido del equilibrio está bien desarrollado, sirve justamente para llegar a este punto de equilibrio y de quietud interior que va a ser la base de mi estado meditativo o de mi estado orante. Hay personas que nunca pueden culminar una oración. Yo le digo así a un amigo, vos nunca terminás una oración, ¿sí? Y es verdad, porque en él el sentido del equilibrio no está suficientemente conquistado. Y necesitamos de esta calma interior, de buscar este polo interior. Es como el ojo del huracán. Ustedes han visto que un huracán, todo lo que está afuera del ojo se mueve, ¿no? Pero dentro del huracán, o sea, en el centro, en el ojo del huracán, todo es quieto. Es total quietud. Y en medio de eso tiene que conquistarse ese punto de equilibrio. Lo hacemos inconscientemente. Para yo poder erguirme todas las mañanas de mi cama, yo necesito encontrar ese punto de equilibrio. Lo hago inconscientemente. Pero podríamos hacer ese ejercicio conscientemente. ¿Sí? Y de hecho, cuando no lo hago, cuando me levanto de manera abrupta, como decimos, me voy dando tumbos contra todo y me caigo. Porque no tuve ese momento de encontrar el punto de equilibrio, de quietud interior para ahí sí erguirme y moverme en el mundo. Vamos a pasar a los sentidos anímicos. Y estos sentidos ya me van dando un plus. Ya estos cuatro primeros me dan una base muy importante de mi autoconocimiento. Y estos sentidos medios, como le llaman algunos, o sentidos anímicos, me permiten la relación entre yo como ser humano y el mundo. Entonces, el sentido del olfato nos da la posibilidad de comunicarnos con el mundo. El sentido del olfato me da la posibilidad de unirme con, por ejemplo, a través del olor con la rosa. Yo me fijo en la rosa a veces no tanto por el ojo, sino por su olor. Pero también nos permite el olfato tener una relación eh, de atracción hacia una persona, por ejemplo. Muchas veces no es tanto por el ojo, sino por el olfato. Em, Hay que trabajar justamente mucho con uno mismo para no entrar en demasiada comunión con ese mundo externo que está allí lleno de olores, de fragancias, de una cantidad de sensaciones que podrían justamente capturarnos y atraparnos como una red. Em, Podemos decir que el olfato nos da la posibilidad de entrar en comunión con ese mundo que tenemos afuera de nosotros. Luego viene el sentido del gusto. Y ese sentido del gusto es el que
asociado con el sentido del olfato, nos permite entrar mucho más fácilmente en comunión. Ustedes han visto que siempre el olfato y el gusto están en relación. A veces primero huele y después come, por ejemplo, ¿sí? Uno tiene mucha esa relación, o sea, y a veces sin hacerlo así, porque algunos nos enseñaron que era muy malo oler la comida, pero no es tan malo porque uno debería disfrutar el olor también de los alimentos. Es decir, debe entrar a través del olfato y luego eso se acrecienta a través del gusto. Pero ese es justamente el gusto el que nos va a dar la vivencia de la simpatía y de la antipatía. O sea, es a través del gusto que em, estamos entrando en lo que uno dice me gusta o no me gusta. Inclusive utilizamos mucho los sentidos para darle significancia a algo, me gusta o no me gusta, ¿sí? Me huele bien, no me huele bien, utilizamos mucho esas frases, ¿sí? Y es el gusto el que nos permite justamente entrar ya en experiencias orgánicas, mucho más finas. Em, Claro, si ahora el gusto se sobreestimula, como es una de las tendencias, o por otro lado se estimula con tantas cosas sintéticas, vamos a tener dificultades. Pero si el gusto no se logra uno trabajar con este sentido del gusto, uno rápidamente va a estar jalonado por simpatías y antipatías. Casi que uno podría decir cómo el gusto entra en un proceso de equilibrio, ¿sí? Entre las polaridades. Muy dulce, simple. Salado, insípido. ¿Sí? ¿Cómo encontramos un punto de equilibrio? Y justamente el que no trabaja el gusto, pues va a tener mal gusto. No solamente en el sentido del gusto, sino en el sentido social. ¿Sí? Tiene buen gusto, o sea, en el arte se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Tiene buen gusto, mal gusto, qué buen gusto tiene esa persona, ¿sí? eh, Tiene una relación también muy estrecha con lo estético. Luego viene el sentido de la vista. Y a través de la vista percibimos el mundo totalmente distinto, porque a través de la vista percibimos el mundo de la luz y todos los matices que hay en la luz, ¿sí? Eh, eh, lo que también la luz permite eh, percibirnos o reflejarnos a nosotros mismos. Gracias a la luz nosotros nos reflejamos a nosotros mismos. Y a través de la luz nos autopercibimos como seres lumínicos. De hecho, nosotros somos seres luminosos. Eso se descubrió hace algunos años de que el cuerpo humano es como un gran cristal. Sabemos que los cristales eh, reflejan la luz. Un cristal de alguna forma es, entre más puro, más él refleja la luz. Su pureza va a depender en que él sea más un, digamos, un objeto que permite que la luz lo traspase. Entre la luz más lo traspase, entre más puro sea, por ejemplo, es un, es un cristal que refleja la luz, pero tiene algunos matices oscuritos, tiene algunos aspectos turbios dentro y no hace que la luz se refleje completamente. Si fuese mucho más como la punta, sería ya la finura del, del cristal. Pero se ha descubierto que el cuerpo humano es un cuerpo que refracta completamente la luz. ¿Sí? Y no solamente la luz externa, sino la luz interna. Pues nosotros somos seres que hemos tenido un cultivo en nuestra vida interior, se genera una actividad interna que visto desde el mundo espiritual es como si si fuéramos seres luminosos, más o menos, dependiendo de nuestro trabajo interior. Me da las vivencias de lo que es ese mundo externo a través de la visibilidad, también me permite eh, la confianza. O sea, el sentido de la vista nos da mucha confianza. Cuando nos colocan los ejercicios de caminar con los ojos tapados, nos sentimos muy desconfiados, muy inseguros.
Son ejercicios inclusive que se hacen para uno ganar confianza y seguridad aún en lo que uno percibe o en el lazarillo que lo lleva a uno en el ejercicio. Confiar en otro. Si uno sabe si puede realmente confiar en otro, pues tapémonos los ojos y dejémonos guiar por los otros a ver si realmente resistimos o no a la guía de la otra persona. Em, entonces, este sentido está estrechamente también relacionado con el tacto. El sentido de la vista está estrechamente relacionado con el sentido del tacto. De hecho, muchas veces a uno lo están mirando y uno se voltea y justamente es porque el sentido de la visión que tiene este otro transfiere algo y yo inconscientemente me volteo y justamente me están mirando. O sea, hay una estrecha relación entre el sentido del tacto y el sentido eh, de la vista como tal. También está muy estrechamente relacionado con el sentido vital, ¿sí? O sea, con todos esos sentidos realmente. O sea, habíamos visto de que de alguna forma el sentido de todos están penetrados, pero este sentido de la vista, además porque es uno de los más estimulados hoy en día, el sentido que preferencialmente se estimula, pero él está estrechamente relacionado con estos sentidos corporales. Bueno, seguimos entonces con el sentido térmico. Y el sentido térmico es el que me permite sentir que soy un ser calórico, que interiormente puedo generar calor. Eh, es un sentido que hay que cuidar muchísimo siempre, sobre todo en la primera infancia y cuando somos ancianos. Porque es un sentido que se va a desarrollar plenamente a partir del segundo septenio. Cuando nos volvemos ancianos, yo tengo un tío médico que él dice, ya perdí el termostato. Él siempre fue friolento toda la vida, ¿no? Desde que yo lo conocí, siendo joven, pero ahora que está ya bastante anciano, él dice, él está con un traje inglés, de lana inglesa, y encima tiene una chaqueta de esas polares que uno portaría en Siberia, digo, yo me río de él, ¿no? Dice, es que perdí, entonces dice, es que perdí el termostato. Con los años, esa capacidad de percibir la temperatura, o sea, de mover la temperatura interior, la podemos perder. Y algo que tenemos que hacer como padres y maestros es no permitir que el niño esté frío. No podemos dejar que un niño tenga las manos frías. Si un niño llega a nuestra clase, por ejemplo, como maestros con las manos frías, es tarea del maestro que el niño salga con las manos calientitas. Es muy importante, ¿sí? Es decir, y eso tiene que ver mucho con también la tranquilidad, el sosiego, la calma, la confianza. Volvemos a mirar la relación con los otros sentidos. Entonces, en esencia, el sentido térmico nos permite percibir que soy un ser interiormente cálido. Luego vamos a los sentidos espirituales o sociales y entramos al sentido del oído. El oído me da la percepción de que tengo un espacio interior. Ese sentido es uno también de los más afectados hoy en día. Casi no tenemos la capacidad no solamente de darme cuenta de que tengo un espacio interior, sino que a través de él puedo entrar en comunión espiritual con el otro. ¿Sí? Normalmente a veces nuestro oído no lo colocamos a funcionar muy bien porque hay una cosa muy típica. Alguien está hablando, estamos en una conversación con alguien y yo ya inmediatamente estoy en el sentido del pensamiento contraargumentando lo que el otro está diciendo. Y justamente para poder entrar en el oír al otro, yo tengo que haber conquistado mi sentido del equilibrio, entre otros demás, pero preferencialmente yo tengo que tener esta calma interior para permitir que el otro entre a través de lo que él habla, de lo que él expresa a través del lenguaje, del sentido del lenguaje y poder percibir al otro. Mm, me permite la interacción entonces con ese mundo de los otros seres humanos o con el mundo de la naturaleza, también percibir los sonidos de la naturaleza, me permite relacionarme con el mundo y con los otros. Luego
entramos al sentido de la palabra, o el sentido del lenguaje también le podemos llamar. Eh, y nos da la apreciación sobre el significado del gesto, de todo lo que es o sea, el lenguaje es gesto en general. De hecho, uno no habla sin hacer gestos. Y uno tendría que aprender inclusive con cada idioma los gestos que son propios de cada expresión. Yo puedo hablar un idioma así como robot y eso me hace que aunque lo esté pronunciando muy bien, hay algo que los demás no captan si yo no logro exteriorizar eso a través de mis manos, que son casi que parte de mi lenguaje. ¿Sí? Las manos, los gestos, todo lo que las gestos e inflexiones de voz que hacemos cuando nosotros hablamos. Entonces, todo esto es el sentido del lenguaje. Y existen no solamente la lengua materna, sino existen muchos otros lenguajes, ¿sí? Otros idiomas, pero también muchos otros lenguajes que están constantemente eh, en relación con nosotros. Luego viene el sentido del pensar. Y ya hemos visto que es la condición básica para la vida. Obviamente, sin esta facultad del pensamiento, no logramos estructurar. Necesitamos comprender. Esa es una cuestión básica de los seres humanos contemporáneos. Necesitamos la razón, el conocimiento para poder entendernos a sí mismos y poder entender el mundo. Develar, ¿sí? Todo lo que hay alrededor. Esa capacidad de juicio es muy importante. Tenemos tanta hoy en día información, por ejemplo, pero mucha de esa información es parcial o tergiversada. ¿Qué nos permite saber si esa información que llega es verídica, es real? La capacidad de juicio, el pensamiento. Pero no solamente el pensamiento, quiero hacer esa claridad, son en relación con todos estos otros sentidos, sobre todo espirituales. ¿Sí? Necesitamos el sentido del oído, el sentido del lenguaje, el sentido del pensamiento y de la percepción del otro, que es el sentido del yo ajeno, que nos permite percibir la esencia de un ser individual que tengo al frente. Pero la base de todos estos sentidos superiores, ya vimos, tiene que ver con estos sentidos corporales. Sin ellos, estos otros sentidos no tienen una estructura, no van a tener una estructura sólida en el proceso de desarrollo de la biografía de una persona como tal. Bueno, eso es como una síntesis de lo que hemos venido hablando de estos sentidos. Luego vamos a volver a tocar, o sea, ya vimos, ahora tenemos que separarlos de esta manera. Eh, pero obviamente ellos están totalmente relacionados porque no somos, por un lado los sentidos físicos van andando solos, por otro lado los sentidos anímicos y por otro lado los sociales espirituales no. Aparte, estamos integrados en esos sentidos. No los separamos para poderlos entender. Esta imagen también ya la habíamos mostrado, la relación que tiene el sentido del tacto con el sentido del yo ajeno, la delimitación de uno mismo con la delimitación del otro, el sentido de la vida, todos estos procesos anabólicos, catabólicos, los procesos vitales dentro de nosotros, y el sentido del pensamiento. ¿Sí? Básicamente, si uno tiene más a la verdad o a la carencia de la verdad en el espíritu del otro, va a depender de cómo está mi sentido vital. El sentido del movimiento propio, estar activo, poder expresarme a través de mi cuerpo, me va a dar el lugar al sentido de la palabra. Es decir, estimulando el sentido del movimiento, yo tengo la posibilidad de estar estructurando el sentido de la palabra. Y el sentido del equilibrio nos da la posibilidad de desarrollar el sentido del oír. Y luego viene el sentido del olfato con el sentido calórico y el sentido del gusto con el sentido de la vista. ¿Sí? La relación que hay. Pero igual esa es una forma de expresarlo, pero podemos mirar cómo en cada septenio, que sería otro ejercicio,
dónde están desarrollados cada uno de estos sentidos más preferencialmente. Vuelvo y digo, no es que en el primer septenio sean solo los sentidos corporales, en el segundo septenio los sentidos anímicos y en el tercer septenio los sentidos sociales o espirituales. No, no es así. Los estamos viendo como preferencialmente están allí, pero no es la única, digamos, periodo de la vida donde se tienen que estimular o existan esos sentidos. Están a través de toda nuestra biografía. Somos un órgano completo, integrado. Somos indivisos realmente. Y podríamos comenzar a hacer cruces entre unos y otros acá y formaríamos una muy bella figura de geometría proyectiva en la relación. Ya eso cuando se entra en el campo de la clínica, por ejemplo, eh, poder detectar de qué está padeciendo una persona, estos ejercicios son muy importantes, ¿no? Eh, cómo estimular los sentidos para ayudar a alguien en recobrar su salud como tal. Bueno, vamos a dejar un espacio para las preguntas, inquietudes, si las hay. Mario, cuando te refieres a conservar el calor, eh, digamos en los niños, o sea, literalmente es colocarle mediecitas cuando hace frío, o sea, un calor Sí, físico. sí, es que el cuerpo conserva el calor, o sea, pues nosotros acá en el trópico, pues andamos generalmente de ropas ligeras, ¿no? O sea, una sola capa de ropa, dos máximo. Eh, pero dependiendo del clima, pues a veces necesitamos hasta tres o más capas. Es decir, cómo preservamos el cuerpo, sobre todo los pies, por ejemplo, que son, es más fácil que se enfríen, o las manos, ¿sí? En general el cuerpo, que conserve el calor. O sea, que el cuerpo esté cálido permanentemente, que la temperatura sea equilibrada. Y, y a veces necesitamos de los abrigos como para poder lograr esto, ¿no? Entonces, no, es que no tengo, nos pasa cuando nos resfriamos, ¿no? No, yo no tengo frío y sale uno y se resfrió porque lo cogió como las que decían las abuelitas, lo cogió el chiflón. Sí, entonces, eh, cuidar a veces eso de que no perdamos la temperatura. En situaciones extremas, que tener un golpe de frío, por ejemplo, o un golpe de calor, nos puede colocar en riesgo la existencia, ¿no? Entonces, cuidar la temperatura es muy importante. Eh, a veces eso Una nos pregunta. pasa desapercibido porque a veces lo consideramos desde, yo no tengo calor, por ejemplo, no tengo frío, pero quizás el otro sí. Enrique nos pregunta que si las personas sensibles tienen algún sentido más pronunciado. Sí, depende de justamente depende de nuestro, bueno, va a depender del temperamento que vamos a mirar posteriormente, ¿sí? Eh, eh, Hay personas, digamos, que son mucho más, aparentemente, digamos, tienen una constitución más ruda de acuerdo a su temperamento. Y por temperamentos podemos ser más hipersensibles, más expuestos a que los estímulos externos nos afecten. En especial el, el temperamento sanguíneo, el temperamento melancólico, tienden a ser mucho más sensibles a los estímulos externos. Pero también depende de cómo fuimos educados y si en la educación nuestra uno de estos sentidos se vio afectado. Entonces va a depender de esa sensibilidad, ¿no? Que hayamos tenido. Una persona, digamos, expuesta de manera eh, no equilibrada el sentido del olfato puede verse desde ahí ser afectado. O sea, la sensibilidad es muy individual. ¿Dónde somos más sensibles? ¿Sí? Y entonces tendríamos que mirar en estos sentidos, sobre todo en los corporales y en los anímicos, cuáles de esos sentidos han sido, o sea, nos afectan más, somos más sensibles y podemos detectar a través de un estudio biográfico cuál estuvo realmente de esos sentidos afectados. ¿Sí? Habría que mirarlo, pero sí, es una cuestión constitucional si realmente nos afectamos más a unos sentidos que los otros. Otra pregunta, Mario. ¿Qué sucede cuando uno de los sentidos no desarrolla bien en el cuerpo el órgano de percepción?
se puede atrofiar una parte de nuestro, digamos, voy a decirlo con algo que es muy evidente, la vista. ¿Sí? El sentido de la vista cuando no funciona bien nos va a afectar mucho no solamente en la percepción del mundo, sino también por ejemplo, en la confianza en la existencia. ¿Sí? Uno vive, ¿cómo es que dice el dicho? El que no ve, ¿cómo es que dice el dicho nuestro? El que no ve es como que anda dando tumbo, o sea, uno no, sí, es decir, la vista nos da una cierta confianza, o sea, cuando un sentido está afectado, por supuesto que parte de esa percepción se ve afectada de alguna manera, ¿sí? O cuando, por ejemplo, el sentido del pensamiento también está atiborrado de tantas cosas de información no veraz, ¿sí? La cantidad de prejuicios que podemos tener en nuestro pensamiento como sentido del pensamiento puede llevar a que no tengamos una claridad en la percepción de la realidad o que tergiversemos la percepción de la realidad. Y así con cada uno de estos sentidos, ¿no? De alguna forma. El sentido del tacto, cuando el sentido del tacto se ha afectado por traumas, por ejemplo, o por falta de exceso, por falta de contacto o exceso de contacto, vamos a tener una dificultad eh, en, en ese sentido y ahí se va, pues, esa es la base, esta es la base de todos los sentidos. Descuidar ese sentido es muy importante. Entonces puede haber alteraciones en algunos de estos órganos y nos van a imposibilitar una percepción con el mundo. Por ejemplo, los que son sordos, los que nacen sin una estructura adecuada del sentido del oído. Ahí hay una dificultad que se va a manifestar en estas personas, ¿sí? Y cómo logran ellos poder tener una relación con el mundo y con los otros, porque no tienen esta vivencia de su espacio interior, de entrada. Entonces, ¿cómo lo logramos hacer para compensar la gran tarea terapéutica? ¿Sí? Macy levantó la mano. Quería compartirles que escuchando a Mario aquí en esta hermosa explicación de los sentidos y me recordó algo que me recordaron, que nos recordaron en la conferencia de los jóvenes. Catarina y yo estuvimos en la conferencia de los jóvenes y en esa primerísima conferencia, a propósito del sentido vital, nos recordaban, la conferencia trataba el tema de la confianza y nos recordaron algo en lo que uno no piensa verdaderamente. Muy lindo. Y es que el sol sale todos los días y que gracias a ese hecho, a esa ley natural, y eso me hizo pensar en todas las otras leyes físicas, entre ellas la gravedad, ahora la mencionabas con relación al equilibrio, en todo esto, todas las leyes naturales que mueven la naturaleza tienen un ritmo, que lo mencionabas también ahora, Mario, con sus ritmos, están aquí para acunarnos, para acogernos a nosotros los seres humanos. Es lo que yo sentí, es la conclusión a la que llegaba yo reflexionando en la conferencia. Cómo el cosmos nos ha puesto aquí, pero no nos dejó a la deriva. Estamos somos acogidos, acunados por la tierra. Estamos en un piso firme gracias a la gravedad. Recibimos estímulos de todas las clases, ¿cierto? A través de los diferentes reinos de la naturaleza con los que compartimos. Todo nos ha sido dado. Esta reflexión me la dejó participar en esa conferencia. Por tanto, la confianza, la primerísima forma de confianza está allí, en
en esa relación que yo entablo con la naturaleza. Si yo logro entablar esa naturaleza y ahora me voy a la última conferencia en la que habló un señor vietnamita que trabaja con la Cruz Roja y ha trabajado con los Camp Hills. Un personaje, una belleza de hombre. Precisamente él hablaba de esa necesidad de ese regreso al trabajo con la agricultura, ¿no? Con la tierra, que hace mucha falta precisamente para restaurar y recuperar seguramente muchas de los procesos incompletos que tenemos en la geografía con relación a ese que para ganar ese equilibrio a través de los sentidos. Quería comentarles sencillamente esa reflexión. Así es, la relación con el mundo. Tenemos que volver a Mm. rescatar una relación más estrecha y real, no tan abstracta con el mundo. Hoy día tenemos una relación demasiado abstracta con el mundo. Mario, una última pregunta. Si la niñez el arroyo fue escaso, ¿en la adolescencia se puede recuperar o en alguna fase de la niñez? Sí, justamente si uno mira lo terapéutico, en lo terapéutico lo que buscamos es compensar lo que no se tuvo. Voy a colocar un ejemplo. Si estoy carente de un mineral, qué sé yo, hierro por decir algo, o potasio, pues ¿qué es lo que se busca desde el punto de vista terapéutico? Compensar esa deficiencia de ese mineral. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tomando eh, eh, a través de medicamentos, quizás un suplemento, pero también a través de alimentos, ese suplemento que nos falta. Y es igual en el campo de los sentidos, en todo, realmente. Terapéuticamente, si vemos que faltó algo del tacto en nuestra existencia, exceso o poco, ¿sí? Pues una forma es estimular el tacto. Buscar ejercitaciones, por ejemplo, eh, buscar diferentes texturas, buscar que cada cosa que tenga en mi casa sea en lo posible natural. Eh, Diría, yo no puedo decir hoy en día, no tengan nada sintético porque eso es imposible. Tratar de que la mayoría de cosas que haya en la casa sean naturales, ¿sí? Minerales, madera, texturas de telas, ¿sí? Eso es muy importante y estimular. A veces, por ejemplo, los masajes se recomiendan justamente como una forma de sanar el tacto, ¿sí? Y es una manera, no solamente para relajarnos y sentirnos que estoy estresado, entonces la distensión, sino a veces el masaje se hace de una forma de sanar esa parte del tacto. Entonces, Mm. por ejemplo, voy a colocar solo un ejemplo en ese sentido, yo puedo, si un niño necesita, está afectado su sentido del tacto, o un ser humano cualquiera, un ser humano, niño, adulto o joven, yo puedo, sin ser un experto masajista, yo puedo buscar un aceite, es lo esencial, como vehículo, ¿cierto? Que huela, es importante que tenga olorcito agradable, dependiendo uno busca qué fragancia podría ser, lavanda o cualquier otra, dependiendo de la circunstancia anímica que necesita uno estimular. Y ahora uno comienza a hacer el masaje. La técnica del masaje, digamos, es muy, no es así tan sencillo como la decir, pero la base del masaje es apretar, soltar, apretar, soltar. Esa es la base del masaje. Y es probablemente toda una técnica, ¿no? De cómo se hace. Entonces, si yo sin saber mucho puedo tener esta base del masaje, todo aprieto, relajo, voy haciendo esto, ¿sí? Pero ahora lo importante es que yo utilice mis otros sentidos, el sentido del equilibrio, entro en estado de calma interior y a partir de ahí siento que de mi corazón, del corazón se convierte en un sol y de ese sol va a irradiar luz a través de mis brazos. Y aquí en esta mano tenemos dos centros energéticos en este punto. Entonces voy a imaginar que ese calor que es el amor de mi corazón, irradia a través de mis extremidades, llega a estos dos puntos y yo transfiero esto también a través del masaje. Eso era uno de los tantos ejercicios que yo recomendaba cuando veía que muchos niños en especial
habían tenido una afectación en el sentido del tacto con sus cuidadores en ese momento. Era un ejercicio que yo sugería que se hiciera los padres o las madres o el cuidador que estaba a cargo del niño para reestructurar ese sentido del tacto. O sea, todos los niños abandonados, por ejemplo, el sentido del tacto está brutalmente afectado. Y ahí es uno de los ejercicios que sugeríamos hacer a estos cuidadores de que hicieran este ejercicio con el tacto. Entonces se puede rescatar cualquiera de estos, uno puede hacer su propio proceso terapéutico de alguna forma. Todos esos sentidos pueden seguir, deberían seguir siendo estimulados sanamente a lo largo de nuestra vida. No porque ya estoy grande, ya están formados, no. Tenemos que seguirlos estimulando todos de alguna forma. ¿Sí? Tenemos que dejar ahí porque entramos al dibujo de formas y si queda alguna pregunta la retomaremos para la siguiente semana. Maestro Mario, muchas gracias. Con mucho gusto. Y continuamos con María Lucía. ¿Cómo estás? Muy buen día. Buenos días para todos. Bueno, vamos a continuar, a cerrar con nuestro dibujo de formas. Para hoy quiero retomar la forma que trabajamos la semana pasada, la que está a mi lado izquierdo. Hicimos una metamorfosis de la lemniscata. Entonces, quiero hacer esa metamorfosis en un solo movimiento. Ya les voy a mostrar cómo en la siguiente forma. Entonces, para que por favor alisten las crayolas. Y una propuesta adicional, si alcanzamos a colocar algo de color dependiendo de las posibilidades que tenga cada uno en casa. Si tienen crayolas, pueden hacerlo con crayolas. La idea era tener los 3 colores primarios y si era posible, pues tener las 6 tonalidades desde los claros y oscuros. Bueno, entonces voy a mostrarles cuál es la forma que vamos a trabajar hoy a partir de la que hicimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada hicimos un proceso de 5 movimientos de la lemniscata, partiendo de la horizontal y cómo esa lemniscata se va elevando poco a poco, ¿sí? Cada vez más hasta que se juntan las 2 alas, digamos así, o las 2 curvas de la lemniscata y finalmente se entrecruzan entre sí, que sería este último movimiento. Entonces, la propuesta es hacerlo no en 5, sino en 3 pasos para llegar a esta forma. Y vamos a ejercitarlo primero en el aire, como siempre, la lemniscata en forma horizontal. Y vamos elevando esa curva de la lemniscata cada vez más, cada vez más, cada vez más vertical, pero manteniendo ese centro. Manteniendo ese centro, que es lo que nos da, digamos, esa confianza, como decía Macy. Esta es una forma muy solar. La lemniscata es el arquetipo, digamos, de ese movimiento solar. Con ese centro, con ese cruce abajo, ese abrir y cerrar. Entonces, luego pasamos a nuestro papel cuando ya lo tengamos fijo. En este caso no voy a trabajar en el tablero para poder intentar algo de color en la forma. Estamos en Pascua, entonces llega el color a la naturaleza, en los hemisferios norte se abre la primavera, pero en general aquí donde estamos en Sudamérica también se observan muchos cambios. Entonces vamos con nuestro dedo sobre el papel partiendo de la lemniscata
en posición horizontal. Digamos, la vamos despertando poco a poco, la vamos levantando, conservando el cruce en el centro y poco a poco la vamos llevando hacia arriba, donde finalmente hay un cruce, no solamente en la parte inferior, sino que se generan otros dos cruces. Entonces, los que hicieron el ejercicio la semana pasada, de pronto ya lo tienen interiorizado, los que no, me dicen si necesitan más tiempo. Los que no lo hicieron, entonces lo que pueden hacer es observarme primero cómo voy a hacer este movimiento. Dicen cuando estén listos, listas. Bueno, voy a empezar, entonces los que no han hecho el ejercicio van a observar cómo me muevo en el papel. Primero recordemos utilizando una crayola o un color claro. Partimos de el centro abajo más o menos y partimos de esa lemniscata en posición horizontal. Dando cada vez con los movimientos de que sea lo más centrada posible, lo más simétrico. Y de pronto, sin dejar de movernos, esa lemniscata se levanta un poco. Manteniendo ese cruce abajo. Y luego un poco más. Y se genera el movimiento ya como de una unidad. De una forma más circular. Pero entrando y saliendo. Estos movimientos cada vez lo vamos a hacer más simétrico. Voy a hacerlo con un color más oscuro. Empezando en la lemniscata horizontal. Ya cuando tenemos la forma en el color claro, esto nos da también más seguridad. Levanta. Tratando de que el movimiento sea lo más fluido, sin tensión. Y por último nos elevamos. Y ya generamos otros cruces. Bueno, más o menos
es un dibujo muy dinámico, tiende más hacia el movimiento, trabajar el sentido del movimiento. Una y otra vez. El ejercicio lo podemos equilibrar un poco, empezando de abajo hacia arriba y de arriba volvemos a abrir nuevamente. De arriba, un movimiento cerrado con esa lemniscata. Esa nueva lemniscata, perdón, que se forma en el medio, en el centro, con el cruce de la lemniscata principal y luego volvemos hacia abajo. Entonces nos movemos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para lograr equilibrar este movimiento. Muy bien, Nancy. Que quieran ir mostrando su trabajo. Tener la hoja fija ayuda bastante a trabajar ese movimiento. Ahí vemos las interrelaciones de los sentidos. No podemos movernos con tranquilidad si no estamos como en calma. Y tener fija la hoja es importante. Muy bien, Mónica. Súper. Sí, miren que no buscamos una forma realmente exacta en la simetría, pero sí algo de dinamismo. Y trabajamos más el movimiento. Muy bien, Bárbara. Muy centrada. Bueno, entonces, ya el color, dependiendo del color que ustedes tengan, pues en un primer momento pensé en nuestros colores del zodiaco, que los tengo aquí al lado izquierdo, que nuestra maestra nos compartió. Pero digamos que hay algunos colores que no es sencillo llegar a ellos solamente con los 3 colores primarios. Entonces, la propuesta es trabajar el arco iris, o sea, los colores del día, porque realmente son 12, así como hay sentidos que no se perciben, hay unos colores que no son tan fáciles, que son los colores de la noche. Los colores del día, que van del rojo al violeta, es básicamente, recordemos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra. Pero ya esos colores de la noche, perdón, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, son esos tonos, digamos, más sutiles, que van desde los rosas azulados hasta los rosas rojizos. Y el color encarnado en el centro, en Capricornio, que es como, dice Steiner, como el color de la piel de un ser humano saludable, ¿no? El color flor de durazno. Entonces vamos a intentar algo de esa tonalidad, con lo que tengan está bien.
Si tenemos 3 colores, lo podemos hacer. Si tenemos los 3 colores primarios, está bien, ¿sí? Pero si tienen los dos, yo de pronto a Oscar, no sé si alcanzaron a recibir el correo, tener un azul claro y un azul oscuro. El oscuro lo llamamos prusia, el otro es ultramar, los dos rojos, uno vermellón y uno carmín, y los amarillos, el oro y el amarillo limón. Entonces vamos a trabajar alrededor de nuestra forma. Me avisan cuando ya tengan sus 3 colores o sus 6 colores. Ya ustedes me dicen si podemos empezar a colocar el color. No te escucho, Macy. ¿Colores? También. Lo que tengamos a mano está bien. Sí, es que yo uso la técnica que sugirió la maestra de sacarle Eso es buenísimo. el polvito, eso es lo que hago. Sí. Es buenísimo. De hecho, trabajar con pigmentos se logra una mejor transición. Cuando se tienen polvo los colores, se logra, es justamente trabajar el tacto, ¿no? El sentido del tacto cuando se mezcla y lo podemos hacer con las yemas de los dedos, mezclar dos colores, se logran, digamos, unas transiciones más sutiles, que es lo que queremos realmente. Sí. Que no quede el color como hasta aquí es el amarillo y luego arranca el verde, sino como que no se vea muy bien dónde termina el amarillo y dónde empieza el verde cuando se une con el azul. Una cosa mucho mejor si podemos hacer esa técnica. Entonces voy a empezar con el amarillo, con el rojo. Empecemos con el rojo. Yo tengo 2 rojos. Entonces voy a colocar a este lado de mi forma, primero si tengo un rojo oscuro, pongo primero ese rojo oscuro. Sí, aquí más arriba el rojo vermellón, que es más vivo. Empezamos con estos rojos. A mi lado izquierdo, sí. Y de pronto entra el amarillo. Si tenemos un amarillo oro, entonces empezamos ese amarillo primero. Antes de mezclarlo, lo colocamos aquí puro. Y luego empezamos a entrar en ese rojo. Empezamos a entrar en ese rojo. Y entonces aquí viene cuando empezamos a mezclar ese rojo y amarillo. Si es con tiza pastel o con pigmento, con la parte del color que le sacamos la punta, lo podemos hacer. De pronto con la crayola no lo logramos hacer, pero sí se puede muy suavemente, colocando sobre todo la crayola en posición acostada, no en forma de línea, sino la crayola, si tienen crayola cuadrada, entonces en posición acostada para hacer una buena superficie. O le quitamos el papelito a la crayola que está en forma de lápiz, le quitamos el papelito y también lo podemos hacer. Y continuamos entonces con el amarillo más claro a este lado. A este lado vamos a tener el amarillo. Yo estoy utilizando tiza pastel.
más o menos hasta acá. Y luego viene el azul más oscurito. Antes de unirse con el amarillo, lo coloco solito. Luego lo empiezo a subir a ese encuentro con el amarillo. Y aparece entonces, y nos toca utilizar todos los dedos para difuminar ese encuentro entre el amarillo y el verde, de algo muy sutil. Y lograr unas transiciones lo más sutiles, bellas. Y luego sobre ese azul oscuro coloco el otro azul más claro, a tonar ese azul intenso. Y para ir al encuentro de ese rojo. Veamos los azules cuando se unen con el rojo para crear esos tonos violeta. Azul del cielo despejado. Y ese rojo intenso. Digamos, ahí hemos formado un arco iris, dándole cobijo a nuestra forma. Este arco iris con los colores día. Y bueno, ya si alguien quiere darle más fuerza a ese violeta o a ese naranja. ¿Cómo van? Todos no tenemos, digamos,
ya trabajar el tema del color es complejo cuando todos no tenemos los mismos materiales, pero podemos compartir las experiencias también. Cómo nos va con los diferentes recursos también es importante. A ver, ¿cómo va Oscar con ese color? Bueno, en la pantalla no logro percibo muy bien